El estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino un manual para la vida moderna. Desde emperadores hasta esclavos, esta doctrina ha guiado a personas de todas las clases sociales a alcanzar la serenidad y la fortaleza mental. ¿Cómo puede cambiar tu vida? Hoy exploraremos sus principios fundamentales y cómo aplicarlos para vivir con más paz y resiliencia. El primer pilar del estoicismo es la dicotomía del control. Epicteto nos enseña que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Nuestros pensamientos, acciones y reacciones dependen de nosotros, en cambio, el clima, la economía y las opiniones ajenas no. Aprender a diferenciar entre ambos nos libera de una gran carga emocional y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. Otro concepto clave es amor fati, que significa amar el destino. Marco Aurelio nos invita a no solo aceptar lo que sucede, sino a verlo como algo necesario para nuestro crecimiento. En lugar de quejarnos por las dificultades, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? De esta manera, cada obstáculo se convierte en una oportunidad de desarrollo. El estoicismo también nos recuerda la brevedad de la vida con la práctica del memento mori, o recuerda que morirás. Lejos de ser un pensamiento deprimente, esta idea nos impulsa a aprovechar cada instante y a dejar de postergar lo importante. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Si la muerte es inevitable, vivir con sentido es nuestra mejor opción. Además, los estoicos practicaban la visualización negativa. En lugar de evitar pensar en lo malo, se anticipaban a posibles problemas para estar preparados emocionalmente. Imaginar escenarios adversos nos hace más fuertes y menos propensos a la frustración cuando las cosas no salen como esperábamos. Otro principio esencial es el control de las emociones. Enfrentamos constantemente situaciones que pueden provocar ira, ansiedad o tristeza, pero los estoicos nos enseñan que no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Al entrenar la mente para responder con calma, evitamos el sufrimiento innecesario. La disciplina y la acción son valores fundamentales en el estoicismo. No basta con leer o reflexionar, debemos aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos perder el tiempo en discusiones teóricas sobre la virtud, sino vivir de acuerdo con ella en cada momento. El estoicismo nos invita también a practicar la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos valorar lo que ya tenemos. La felicidad no depende de la acumulación de bienes o logros, sino de nuestra perspectiva. Cuando apreciamos lo simple, encontramos satisfacción en el presente. Para aplicar el estoicismo, podemos incorporar hábitos como la escritura reflexiva, la meditación sobre la muerte, la aceptación del destino y el autoexamen diario. Estas prácticas fortalecen la mente y nos ayudan a vivir con mayor claridad y propósito. En resumen, el estoicismo es una filosofía temporal que puede transformar nuestra manera de pensar y de actuar. Nos enseña a aceptar la vida tal como es, a controlar nuestras emociones y a vivir con propósito. Si aplicamos estos principios, podremos enfrentar cualquier desafío con serenidad y fortaleza. El estoicismo nos enseña que la vida está llena de incertidumbre, pero que podemos encontrar estabilidad dentro de nosotros mismos. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de aprender a manejarlo con sabiduría. Muchas veces, intentamos controlar el mundo exterior, cuando en realidad la clave está en nuestra percepción. Si cambiamos la forma en que vemos las cosas, nuestra experiencia también cambia. La verdadera libertad no proviene de las circunstancias, sino de nuestra actitud ante ellas. Uno de los errores más comunes que cometemos es resistirnos a la realidad. Nos quejamos de lo que no podemos cambiar, nos frustramos con lo que nos sucede y desperdiciamos energía luchando contra lo inevitable. Los estoicos nos enseñan que la resistencia solo genera sufrimiento. En lugar de preguntarnos por qué algo nos ocurre, deberíamos preguntarnos cómo podemos enfrentarlo con sabiduría. El verdadero poder radica en aceptar las cosas tal como son y actuar desde la calma. La autodisciplina es otro pilar esencial del estoicismo.
Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde la paciencia y el esfuerzo son cada vez menos valorados. Sin embargo, los estoicos comprendían que la verdadera satisfacción proviene del dominio propio. Renunciar a los impulsos momentáneos en favor de un propósito mayor nos fortalece y nos acerca a nuestras metas. Epicteto nos recuerda que no podemos controlar los eventos, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. El concepto de prepararse para lo peor es una práctica estoica clave. No se trata de ser pesimistas, sino de desarrollar una mentalidad fuerte y resiliente. Al visualizar escenarios adversos de antemano, reducimos el impacto emocional cuando suceden. Séneca aconsejaba acostumbrarse a la incomodidad, como dormir en una cama dura o pasar días con comida sencilla, para demostrar que podemos vivir con menos de lo que creemos necesario. El apego es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Nos aferramos a las personas, a los objetos, a nuestras creencias y expectativas, y cuando algo cambia, nos sentimos devastados. Los estoicos enseñan que todo es transitorio y que la única constante en la vida es el cambio. Aprender a desapegarnos no significa dejar de amar o de disfrutar la vida, sino comprender que nada nos pertenece realmente y que todo es prestado por un tiempo. Para aplicar el estoicismo, podemos incorporar hábitos como la escritura reflexiva, la meditación sobre la muerte, la aceptación del destino y el autoexamen diario. Estas prácticas fortalecen la mente y nos ayudan a vivir con mayor claridad y propósito. En resumen, el estoicismo es una filosofía temporal que puede transformar nuestra manera de pensar y de actuar. Nos enseña a aceptar la vida tal como es, a controlar nuestras emociones y a vivir con propósito. Si aplicamos estos principios, podremos enfrentar cualquier desafío con serenidad y fortaleza. La justicia es otro principio estoico fundamental. Para Marco Aurelio, la virtud más elevada era actuar con equidad y rectitud. Ser estoico no significa ser indiferente al sufrimiento ajeno, sino asumir la responsabilidad de contribuir al bienestar de la sociedad. Séneca decía que debemos hacer el bien sin esperar recompensas, porque la virtud es su propia recompensa. La vida tiene sentido cuando nuestras acciones reflejan nuestros valores más profundos. Muchas personas creen que el estoicismo se trata de reprimir emociones, pero en realidad, busca regularlas con inteligencia. No se trata de eliminar el miedo, la tristeza o la ira, sino de evitar que nos dominen. La clave está en observarlas sin dejarnos arrastrar por ellas. Cuando cultivamos la serenidad, podemos tomar mejores decisiones y reaccionar con mayor claridad. Las emociones son pasajeras, pero nuestras acciones pueden tener consecuencias duraderas. La felicidad, según los estoicos, no depende de factores externos, sino de nuestra relación con nosotros mismos. En lugar de buscar la felicidad en el éxito, el dinero o la aprobación de los demás, debemos cultivarla internamente a través de la virtud y la sabiduría. Marco Aurelio nos recuerda que nuestra felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si aprendemos a pensar con claridad y a vivir en armonía con nuestros principios, encontraremos una paz que nada podrá arrebatarnos. Los estoicos también practicaban el arte de la introspección. Al final de cada día, reflexionaban sobre sus acciones, analizando si habían vivido de acuerdo con sus valores. Este hábito nos permite detectar errores, corregir actitudes y mejorar constantemente. En un mundo donde todo avanza rápidamente, detenerse a evaluar nuestro camino es esencial para no perder el rumbo. La autorreflexión nos ayuda a mantenernos firmes en nuestros ideales y a seguir creciendo como personas. Finalmente, el estoicismo nos enseña que el sentido de la vida no se encuentra en grandes logros o en acumular bienes materiales, sino en vivir con propósito y autenticidad. No podemos controlar cuánto tiempo estaremos aquí, pero sí podemos decidir cómo queremos vivir. Cada día es una oportunidad para actuar con sabiduría, para fortalecer nuestra mente y para ser la mejor versión de nosotros mismos. En última instancia, el legado de los estoicos es una invitación a vivir con valentía, gratitud y serenidad.
El estoicismo nos muestra que la clave de una vida plena no está en evitar el sufrimiento, sino en aprender a convivir con él sin que nos derrote. La mayoría de las personas buscan la felicidad eliminando los problemas, pero los estoicos sabían que la felicidad proviene de nuestra actitud, no de las circunstancias. No podemos evitar los desafíos, pero sí podemos elegir cómo responder ante ellos. Si cultivamos una mentalidad fuerte, ninguna adversidad podrá doblegarnos. Uno de los mayores errores que cometemos es esperar que la vida sea justa. Nos frustramos cuando no recibimos lo que creemos merecer, cuando las cosas no salen como planeamos o cuando otros actúan de manera injusta. Pero Marco Aurelio nos recuerda que el universo no nos debe nada. En lugar de quejarnos, debemos aceptar la realidad como es y actuar con sabiduría. La justicia no siempre está garantizada en el mundo exterior, pero podemos asegurarnos de practicarla en nuestras propias acciones. La paz mental no se logra evitando el caos, sino desarrollando la capacidad de mantener la calma en medio de él. Los estoicos entendían que la vida es impredecible y que la incertidumbre es parte de la existencia. En lugar de temer lo desconocido, nos invitan a verlo como una oportunidad para crecer. Cada desafío que enfrentamos es una prueba para fortalecer nuestra resiliencia. La tranquilidad no es la ausencia de problemas, sino la confianza en nuestra capacidad para manejarlos. Otra enseñanza fundamental del estoicismo es la importancia de actuar con intención. Muchas personas pasan sus días en piloto automático, reaccionando sin pensar, dejándose llevar por impulsos y distracciones. Los estoicos nos enseñan a vivir conscientemente, a elegir nuestras palabras y acciones con propósito. Cada decisión que tomamos moldea nuestro carácter y determina la calidad de nuestra vida. La verdadera libertad no es hacer lo que queramos en cada momento, sino dominar nuestros impulsos y actuar con sabiduría. El concepto de la impermanencia es otro pilar esencial. Todo en la vida es pasajero, nuestros éxitos, nuestras posesiones, incluso nuestras relaciones. Aferrarnos a lo que eventualmente desaparecerá solo nos genera sufrimiento. El estoicismo nos anima a disfrutar el presente sin apego, a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, pero sin depender de ello para ser felices. Cuando aceptamos que todo cambia, aprendemos a soltar sin dolor y a vivir con mayor gratitud. Uno de los ejercicios estoicos más poderosos es la visualización negativa. Aunque suene contradictorio, imaginar la pérdida de aquello que valoramos nos ayuda a apreciarlo más. Pensar en la posibilidad de perder la salud, el trabajo o a un ser querido no significa ser pesimistas, sino reconocer la fragilidad de la vida. Al hacerlo, dejamos de dar por sentado lo que tenemos y aprendemos a vivir con más presencia y gratitud. Otro principio clave es la autosuficiencia emocional. Muchas personas dependen de la aprobación externa para sentirse bien consigo mismas, pero los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza proviene del interior. Si basamos nuestra autoestima en la opinión de los demás, seremos esclavos de sus juicios. En cambio, si cultivamos la confianza en nosotros mismos y actuamos según nuestros valores, ninguna crítica podrá derrumbarnos. La única validación que realmente importa es la nuestra. La relación con el tiempo también es un tema central en el estoicismo. Muchas veces, desperdiciamos el presente preocupándonos por el futuro o lamentando el pasado. Séneca nos recuerda que vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, cuando en realidad el tiempo es nuestro recurso más valioso y limitado. Cada instante que dejamos escapar es un instante que nunca volverá. La mejor manera de honrar la vida es aprovechar cada momento con intención y plenitud. El estoicismo también nos enseña la importancia de simplificar nuestra vida. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde se nos dice constantemente que necesitamos más para ser felices, más dinero, más éxito, más reconocimiento. Pero los estoicos comprendieron que la felicidad no está en la acumulación, sino en la eliminación de lo innecesario. Reducir nuestras necesidades y enfocarnos en lo esencial nos libera del estrés y nos permite vivir con más claridad y propósito. Finalmente, el estoicismo nos invita a ser una fuente de fortaleza para los demás.
En lugar de preocuparnos solo por nuestro bienestar, debemos preguntarnos cómo podemos contribuir al bienestar de los demás. La verdadera grandeza no se mide por lo que obtenemos, sino por lo que damos. Si vivimos con integridad, si enfrentamos la vida con valentía y si ayudamos a los demás a hacer lo mismo, habremos cumplido con el propósito más noble del estoicismo, vivir con virtud y dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. El estoicismo nos recuerda que nuestra mente es nuestro mayor refugio. En un mundo caótico e incierto, donde muchas cosas escapan a nuestro control, siempre podemos gobernar nuestros pensamientos y emociones. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla de manera que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Cuando entendemos que nada externo puede perturbar nuestra paz sin nuestro consentimiento, nos volvemos verdaderamente invulnerables. También nos enseña que cada día es una oportunidad para mejorar. No importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado ni cuántas veces hayamos fallado, lo único que importa es lo que hacemos hoy. Marco Aurelio nos recuerda que debemos vivir cada día como si fuera el último, con enfoque, gratitud y determinación. Si asumimos cada jornada con esta mentalidad, aprovecharemos nuestro tiempo al máximo y nos convertiremos en la mejor versión de nosotros mismos.